Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa, Educarte Fiscal, a través de IMEFI TV. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para desearles a todos ustedes que estamos iniciando este año, que todos sus sueños, que todos sus anhelos, que todo por lo que están trabajando se vea cristalizado en este año. Y por supuesto es un gusto para mí contar con la presencia de mi compañero y amigo, el maestro Luis Alberto. Luis, ¿cómo estás? Bien, Alex, bien, la verdad es que muy contento, muy agradecido y pues obviamente también con el gusto de siempre de estar aquí con ustedes y me uno a la parte que comenta el maestro Alejandro. Cuando sea que vean este programa, la verdad es que se desea todo lo mejor, que les vaya muy bien. Para nosotros es el primer programa que grabamos en este 2024, entonces muy contentos, muy agradecidos de seguir contando con ustedes. Y pues también, mi Alex, la verdad es que hay muchas cosas las que tenemos que platicar, nos dejamos de ver a mediados de diciembre y pues ha habido muchos cambios. Últimamente me he puesto a leer cosas en materia internacional por precisamente la OCDE, en el momento en el que estamos, en el aumento de salario, las repercusiones BEPS que vienen pronto. Muchas cosas tenemos que platicar y tenemos que compartir con ustedes con todo gusto y pues por eso es que estamos el día de hoy aquí, perdón, ¿no, Alex? Sí, Luis, efectivamente, estamos todavía desentumiéndonos un poco, que si las posadas, que si el ponche, que si las piñatas, que si la rosca, etcétera, etcétera. Pero bueno, amigo, pues ya estamos aquí dándole a este tipo de temas que para muchos de nosotros resultan necesarios e interesantes. El día de hoy vamos a tratar el tema del incremento al salario mínimo 2024, cuáles son los alcances, cuáles son las repercusiones y evidentemente pues nos afecta a todo el mundo económico, laboral, a nosotros como contadores, a los empleadores, a los empleados, a los trabajadores primordialmente. Entonces, pues bien, vamos a dar inicio, querido amigo. Se ha publicado por el acuerdo conseguido de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos un incremento del 20% directo al salario mínimo para quedar en la cantidad de 248.93 pesos. Evidentemente estamos hablando del salario mínimo, un incremento directo al salario mínimo. Ninguna persona en territorio nacional puede ganar menos del salario mínimo y esto no tiene nada que ver con el incremento que pudieran lograr obtener aquellas cámaras de comercio en donde pudiera ser tal vez mayor o menor, pero que tienen trabajadores que no perciben el salario mínimo, ¿no es así, amigo? Pues para empezar, Alex, menor no podría ser, ¿no? O sea, si estuviera una persona ganando 500 pesos y el incremento fuera del 10%, por supuesto que podría ser. No, pero me refiero que menor que el 249.93 no puede obtener. Hasta ahí vamos bien. Pues prácticamente esto tiene muchas implicaciones, Alex. Por ahí leí algunos artículos, algunas recomendaciones en donde decían es que esto es algo muy bueno. Yo la verdad, Alex, y de manera personal y particular te lo comento de una vez, no le veo la parte buena. Lo comentamos también el año pasado, el aumento que ha venido, y esto es... No me gusta hablar de política en este programa, pero... pero te reencanta. Se tiene que tocar el tema porque al final vivimos en una parte donde está saliendo nuestro actual presidente, ustedes lo conocen, ustedes votaron por él, espero que no haya sido así, pero obviamente la consecuencia o el que quiere seguir también ya lo tenemos prácticamente en puerta para el próximo 2024, que son las próximas elecciones. Entonces quieren seguir con esta temática en que en cuanto entró Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, tiene un aumento significativo sobre el salario. Entonces, obviamente la repercusión es la primera y muy importante que tenemos que empezar a hablar es que, pues obviamente costos y gastos son más caros, Alejandro. Muchas veces he leído también que dicen, no, es que no pega tanto en la inflación porque se ha hecho el análisis. Claro que va a pegar en inflación, o sea, por más análisis, por más estudio que se le haga, si nosotros comparamos antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, comparamos el salario mínimo contra el que realmente tenemos el día de hoy, es prácticamente el doble, Alejandro, o más del doble. Entonces, obviamente tiene que tener una repercusión. Lo platicaba ayer, saludos por cierto a mi clienta, la señora Patricia Castro, sí, que espero que esté viendo esto. Lo platicaba ayer con la clienta, me decía, ¿sabes qué, Luis? Es que tengo un problema.
La verdad es que su trabajo es relativamente tranquilo porque atienden un negocio de una refaccionaria. Y en esta refaccionaria, pues ustedes saben, no hay que estar al pendiente del cliente, no es que estén llenos de clientes porque la verdad tiene muchísima competencia ahí mi cliente. Pero me decía, ¿sabes qué, Luis? He tenido muchísima rotación de personal y ya me empieza a preocupar porque pues obviamente no me gusta que gente entre, gente salga, conozcan mi situación, sepan quién es el dueño, varias cosas personales, ¿no? Me decía, es que ¿sabes qué me di cuenta, Luis? Yo el salario mínimo les estoy dando un poquito más, les estoy dando 200 pesos más. Dice, pero ya me di cuenta que se van porque aquí al lado las empresas o algunas competidoras les están dando 100 pesos más que yo. Dice, entonces, ¿sabes qué voy a hacer, Luis? Les voy a dar 150 más, o sea, 50 pesos más de lo que le estás dando. O sea, si tomamos en cuenta el salario mínimo, que también en cuestiones de porcentaje ha cambiado muchísimo. Antes, en 2014, el 15%, Alejandro, andaba en cuestión del salario mínimo. Cuando hablamos para el 2023, el 35% está en el salario mínimo. Estoy seguro que para el 2024 estamos hablando del 50-60% que la gente va a estar en el salario mínimo, porque si bien me sirve como base para realizar cálculos, realmente no es lo que le pagas al trabajador, Alejandro, el salario mínimo, pero como ha ido en aumento, pues ¿qué creen? Que el salario real que tiene el trabajador contra el salario mínimo está empatando, entonces realmente los estamos dando de alta con un salario que es el que generalmente están ellos percibiendo. Entonces, al comentarme esto la señora, mi clienta, también veo que es una idea que tienen los demás. Oye, ¿cómo compito contra las personas directo, ¿no? El comercio informal. El comercio informal, Alejandro, tenemos un programa también en donde hablamos de él, en el cual el salario, pues obviamente es totalmente diferente porque ellos no pagan contribuciones, no pagan renta, no pagan IMSS, no pagan Infonavit. Carga social. No pagan nada, no pagan nada. Entonces, es muy fácil que te digan, mira, tu salario, si te vas en una empresa, te van a dar 250 pesos, vamos a dejarlo en términos generales, Alejandro, para no entrar en detalles de los puntos porcentuales o los puntos mínimos, 250 pesos. Pero si tú te vas a trabajar a la calle y te dicen, te voy a pagar 300 pesos más tu comida de 100 pesos, se me ocurre, ¿no? Entonces ya estás ganando 400 pesos, por así decirlo. Oye, pero mi sábado y domingo, no, pues es que aquí no descansas sábado y domingo. Oye, mis vacaciones, oye, mi crédito Infonavit y demás. No, aquí estamos fuera de la ley y no tenemos nada de eso. ¿Qué hace normalmente una persona, Alejandro? Te lo pregunto directo, ¿tú qué harías? ¿Te vas con el que te da 300 pesos más 100 pesos de comida o con el que te da 250 pesos? Lo que pasa, Luis, es que evidentemente necesitamos hacer un análisis. Este punto es importante porque tiene evidentemente dos visiones, la visión del trabajador y la visión del patrón o empleador. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando el patrón es quien tiene que pagar, pues evidentemente va a tener una repercusión económica, financiera, en el sentido de que va a pagar una cantidad adicional. Ya lo mencionó el maestro Luis, va a tener una repercusión en el precio del producto que se está enajenando. Pero quiero dejar ahorita de momento eso. Y para efecto de no politizar, la intención aquí es precisamente, hay un incremento de casi 250 pesos diarios del salario mínimo. En las cámaras de comercio hablan de un incremento real del 110%, dado que cuando inició este sexenio, el salario mínimo estaba cerca de por ahí 88.36 pesos diarios. Ahorita están casi 250 pesos, entonces hablamos de que prácticamente se duplicó. Triplicó, Alex. O triplicó en este caso, pero para efectos reales, porque se está considerando también la inflación, estamos hablando de una duplicidad, no de 3 veces. ¿Qué personas se ven beneficiados? Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 40% de todos los trabajadores inscritos en la República Mexicana, equivalen a 8.9 millones de personas trabajadoras, son las que se van a ver beneficiadas por este incremento. Al margen de las cuestiones políticas, Luis, ¿a qué trabajador va a estar molesto porque le incrementen el salario? Evidentemente ninguno. Nadie, ¿no? Por otro lado es la inflación, pero eso quiero dejarlo, repito, ahorita de momento de un lado. Va a haber un incremento, el cual ha sido congruente con lo que ya nos mencionó el maestro Luis, solamente para mencionarles el dato. En el 2018,
el incremento fue del 16.20%, en el 2019 el incremento al salario mínimo fue del 20%, en el 2020 el incremento al salario mínimo fue del 15%, en el 21 del 20%, en el 22 nuevamente del 20%, y en el 23 para el 24 nuevamente del 20%. Entonces, de alguna manera, aunque este tipo de decisiones pudieran catalogarse como electoreras por los momentos en los que estamos viviendo, bueno, vemos cierta congruencia en el sentido de lograr un incremento en la base trabajadora de este país. ¿Es una buena noticia para los trabajadores? Sí, sí lo es. Si nosotros nos pasamos a la contraparte, a ver, ¿qué sucede con aquel empleador? Ahora sí, Luis, lo que tú mencionabas, ¿qué sucede con ese empleador que va a incrementar su base trabajadora en un 20%, suponiendo que tienen trabajadores con salario mínimo? Y seguramente el empleador va a decir, pues yo lo absorbo, yo lo pago. Entonces es ahí donde se nos revierte el efecto, en el sentido de que, bueno, pues si tengo que incrementarle el 20% a mis trabajadores, pues el producto, el servicio que presto o el producto que enajeno, pues va a verse reflejado en la misma proporción de ese incremento. Y es lo que precisamente mencionabas, amigo, de un efecto inflacionario, ¿no? Fíjate, Alex, ahora sí no estoy tan de acuerdo contigo, fíjate. Tú me dices, le conviene al trabajador. Yo decía desde un principio, no le conviene. ¿Por qué? Si nosotros analizamos a fondo, ¿qué pasa realmente con el trabajador, Alejandro? Sí, va a ganar sus 250 pesos diarios, pero ¿qué va a pasar con el pasaje, Alejandro? ¿Qué va a pasar con la comida, con los productos primarios, los servicios? ¿Qué va a pasar con todo eso? Todo sube. Yo preferiría, Alejandro, en lo personal, yo preferiría, ¿sabes qué? No me eleves hasta una segunda, como tú dices, para mí es desde que empezó el sexenio, triplicar, si contamos la inflación, duplicar. Al final del día tenemos un aumento superior de un salario mínimo. Mira, realmente lo preocupante para mí, Alejandro, es la productividad que realmente tenemos nosotros como país, que es otro término totalmente diferente, en el cual, de acuerdo a los 140 países que están en la OCDE, México es el penúltimo, Alejandro. Sí. Estamos antes de Venezuela. O sea, imagínate nada más el nivel en el que estamos. Realmente, si ustedes analizan ahí por ahí en alguna, en el INEGI y en algunas páginas de internet, los invito a que realicen esta revisión de la productividad que tienen los países. Obviamente, ya saben, los primeros son Suiza, si no mal recuerdo, Irlanda, Dinamarca. Por ahí esos eran los países que estaban en los primeros 5 lugares, y la productividad que ellos tienen con menos horas trabajadas es mucho más de lo que realizamos nosotros. Hagan ese comparativo. Y realmente en México yo veo que la importancia no es cuánto le pagas, sino realmente cuánto producimos. O sea, prácticamente es un juego. Es un juego, ¿no, Alejandro? Tú dices, es que sí le conviene al trabajador. Yo digo, no, al contrario, le repercute porque terminas con más inflación. Al final, recuerden que para el 2021 seguramente el dólar va a subir, tenemos un superpeso por cómo lo han estado manejando políticamente, pero al final del día, ¿qué va a pasar después del medio año cuando ya sean las elecciones y esto? El dólar seguramente se va a ir a los 21, 22 pesos, estaríamos cerrando en diciembre del 2024. Lo que contrae una repercusión directa para el trabajador, aunado al salario que se aumentó. Cuando hablamos, o sea, el golpe es por los dos lados, a mi entender. Alejandro dice, ¿le conviene al trabajador? Yo digo, no, porque es inflación, porque te pega más, pagas más de lo que realmente estabas pagando. Te van a pagar más, pero te va a salir más caro todo. Y al patrón le va a salir más caro aún el tener. Por ahí también veía en redes sociales que decían, no debería de haber impuesto para las personas que dan trabajo y para las personas trabajadoras. Y ahí yo le puse un me gusta, por si lo quieren tomar así, le di un like. Dije, pues es que es algo complicado, ¿no? Porque si existe una retribución económica, y sabemos que de acuerdo a los ingresos, Constitución 31, fracción cuarta y demás, tenemos que pagar impuestos por los ingresos que tenemos. Pero, oye, te estoy dando trabajo, ¿y saben qué está haciendo el gobierno? Pegarle más al patrón. Todavía le está dando más. Oye, ya tienes 10 trabajadores y me ayudas a hacer aportaciones de seguridad social, me ayudas a pagar a los pensionados, me ayudas a los créditos Infonavit, me ayudas a la Secretaría de Finanzas. De más,
pues ¿qué crees? Que te aumento para todavía pegarte más bajo y te cueste más trabajo tener trabajadores, Alejandro. A ver, voy a ser el abogado del diablo, Luis. Ok. Según datos de la Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, nos dice que 5.1 millones de personas salieron de la pobreza del 2018 al 2022. Yo tengo otros datos, Alejandro. Entonces, evidentemente entiendo el punto de vista que nos estás dando, Luis. O sea, mediáticamente, cuando nos dicen es que hay un aumento real del 110% o hay un incremento del 300%, como lo estábamos viendo, pues mediáticamente dice, oye, qué padre, ¿no? Este presidente sí es bien fregón. Sí me ayudó. Este sí me ayudó. Ajá. Claro, evidentemente el kilo de jitomate está cerca de 50, 60 pesos, ¿no? Y antes estaba en 20, 25. Entonces, es algo que por supuesto tenemos que analizar. ¿Tiene repercusiones económicas? Por supuesto que las tiene. ¿Tiene repercusiones sociales? Por supuesto que las tiene. Políticas, por supuesto, y en estos tiempos que estamos viviendo, pues mucho más, ¿no, Luis? Pero bueno, nosotros como contadores de los entes económicos, de las empresas donde trabajamos, o de los clientes que asesoramos, o de los clientes a los cuales les llevamos la contabilidad, pues debemos de cubrir con cierta normatividad. ¿Qué normatividad es esta? Pues elaborar modificaciones de salario para aquellos trabajadores que estén inscritos en el Seguro Social, teniendo cuidado que el Seguro Social va a realizar esta modificación contemplando exclusivamente el factor para el primer año de antigüedad, cosa que nosotros como contadores, Luis, debemos de preocuparnos y realizar los ajustes correspondientes para hacer ese análisis y ver, este trabajador no está en el primer año de antigüedad, ya está en el segundo, ya está en el tercero, de tal suerte que tendría un factor adicional, un factor mayor por cada año. Por cada año, teniendo en cuenta, por supuesto, las vacaciones y la prima vacacional, ¿no, Luis? Mira, Luis, qué rápido se termina pasando el tiempo cuando platicamos de estos asuntos. Si te parece bien, amigo, vamos a un pequeño espacio publicitario y regresamos, por favor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y les hacemos una cordial invitación a nuestro próximo evento a través de IMEFI, aspectos a considerar de los estados financieros en la Declaración Anual 2023 y su enfoque en las NIF, en normas de información financiera, donde estaremos analizando un caso del estado de flujos de efectivo, donde aparte vamos a estar revisando las obligaciones que vamos a tener que presentar en esta declaración anual referente a los estados financieros, sobre lo que se declaró en el año 2022 y lo que se va a declarar en el año 2023. Esto porque seguramente muchos de ustedes ya saben, por lo que se ha estado compartiendo en cuestiones de redes, que ya no vienen el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios al momento de presentar la declaración anual de personas morales. Todo esto lo estaremos platicando, lo estaremos confirmando en nuestro curso, que les lo repito, a través de IMEFI, aspectos a considerar de los estados financieros en la Declaración Anual 2023. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Ramírez Medina. Los invito al curso Reformas Fiscales 2024 para Impuestos Estatales, en el que estaremos revisando temas como las reformas aplicables al impuesto sobre nóminas, los impuestos al hospedaje, el impuesto aplicable al hospedaje, al agua, al predio, entre otros impuestos, sobre todo las modificaciones que se han generado para el dictamen para efectos de auditoría, entre otros temas interesantes. Los espero muy pronto, no falten. Gracias. ¿Qué tal, amigos de IMEFI TV? Yo soy Luis Alberto Morales Sosa y en esta ocasión vengo a invitarlos para el curso que se estará impartiendo de Reciclo Personas Morales. Estaremos viendo puntos muy importantes como el anticipo a clientes, qué sucede en efectos del reciclo, deducción por cuentas incobrables, utilidad o pérdida cambiaria,
También, ¿qué pasa con la utilidad o pérdida en la enajenación? Estos y muchos temas más estaremos tratando para el pago provisional y la determinación de la declaración anual. Los esperamos. Pues ya estamos de regreso tratando precisamente el incremento al salario mínimo 2024, el cual pasó a ser de 248.93 pesos a partir del 1 de enero. Y por supuesto, como dato informativo, también ya nos informaron de cuál es la UMA a partir del 1 de febrero del 2024, la cual es de 108.57. Pues bien, retornemos entonces, nos quedamos en cuál es la obligación de aquellos contadores que llevan clientes que a su vez tienen trabajadores y que perciben el salario mínimo, en el cual el Seguro Social automáticamente va a realizar la modificación de este incremento al salario mínimo, pero va a contemplar exclusivamente el factor para el primer año de antigüedad. Y decíamos que aquellos trabajadores que tengan una antigüedad mayor, es obligación de nosotros, de los contadores, de los contribuyentes, aplicar el factor correspondiente en base a la antigüedad que tengan estos trabajadores, ¿no, Luis? Sí, es correcto, Alejandro. Fíjate que no sé si, seguramente sí, cerraste tus nóminas a diciembre. Y no sé si ya lo analizaron ustedes, yo estoy seguro que sí. Pero ¿qué pasa con el subsidio, Alejandro? Es otra pregunta. Hay un tema importante. Fíjate que cuando nosotros hacemos el cálculo, sabemos que el 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que cuando nosotros tenemos un salario mínimo, no hay obligación de hacerle retención al trabajador, no hay obligación como tal del patrón pagar un impuesto porque está subsidiado. Perdón que te interrumpa, Ajá. amigo, pero ese es un tema muy recurrente, muy importante, porque precisamente a raíz de que no se actualizaron las tarifas del subsidio, aritméticamente al realizar el cálculo del impuesto sobre la renta de un trabajador que percibe salario mínimo en el 2023 y en el 2024, nos da por consecuencia un saldo a cargo. Y esa es una pregunta que, aunque ya lo hemos mencionado tú y yo en este espacio y en otros muchos donde nos han invitado con nuestros alumnos, pues llega la duda nuevamente, ¿no? Oye, pero es que mis sistemas electrónicos me arrojan un saldo a cargo y es muy importante lo que tú acabas de decir. Precisamente es el artículo 96 donde nos especifica que aquellas personas que perciban exclusivamente el salario mínimo, pues no pagarán un impuesto, ¿no? Así es. Pero surge otra duda. Primero la del subsidio, que no se ha actualizado y no se va a actualizar, ¿no? Entonces, se murió el subsidio. Es una parte de la política fiscal que tú y yo comprendemos que por un lado, mediáticamente, pues beneficiamos al trabajador, la inflación le pega, entonces el beneficio que ciertamente tenía pues se disminuye, y por otro lado el subsidio que era un estímulo real para los trabajadores está eliminado, y ahí sí nadie dice nada, ¿no? Pues es que ¿sabes cuál es el efecto, Alejandro? Más bien no es que nadie diga nada, sino que fue plan con maña, Alejandro. Eso, o sea, al final fue plan con maña. Tú eres malo, Luis. Tú no, yo no soy el malo, se los juro que no. Solo que aquí ya me di cuenta que Alejandro quiere mucho a su presidente, entonces lo anda defendiendo. Ya vieron ustedes, no soy yo. ¿Realmente qué pasó? Cuando uno hace me regreso al 96. El 96 que te dice, no hay retención mensual. Sí. Pero no te hable específicamente de la anualidad. Por eso te digo que fue plan con maña. Entonces, cuando tú no tienes retención mensual y no te habla el artículo como tal de la anualidad, el efecto del anual es que le tienes que hacer la retención. Todo lo que no le retuviste en el año, se lo tienes que hacer al final del ejercicio. Pues obviamente va a ser una lanota, Alejandro. Realmente el trabajador a lo mejor hasta te queda debiendo de su mismo último salario. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces yo me ponía a hacer la pregunta, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer para 2024? ¿Qué hago, Alejandro? O sea, entonces sí le tengo que hacer retención y me vuela el 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que sea letra muerta y me afecto al trabajador. Le subo al trabajador 5 o 10 pesitos más para que le dé retención y ya no le pegue al final del año. Bueno, esa es una parte que varios empresarios optaron por hacer precisamente ante esta incertidumbre, ¿no? O sea, ¿y sabes qué? Me curo de espanto porque si yo le retengo
pues entonces, como hay disposición expresa de que a salario mínimo no hay ninguna retención, y evidentemente, por ejemplo, en el mes de diciembre pago el salario mínimo, pero aparte pago aguinaldo, y aparte probablemente pago prima vacacional, entonces sí va a exceder del salario mínimo, al menos por ese mes, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron algunos empresarios? No, yo me curo de espanto, mejor le aumento unos pesitos a la percepción, y de esta manera yo les retengo, y asunto, ¿no? Tú lo acabas de decir, Alejandro, es una incertidumbre. Aquí yo le he dicho muchas veces, Alejandro, muchísimas, ya no recuerdo ni las veces que lo he dicho, pero esa incertidumbre jurídica en la que nos deja la autoridad es a propósito, repito, por eso fue plan con maña. ¿Sabes qué? Que les pase esto al final del año, se van a dar cuenta que les pega aquí, entonces ¿qué van a hacer? Van a aumentar el salario y ya ni el mínimo van a tener que poner para que no les pegue a los trabajadores y en su cálculo no les pegue a los contadores. O sea, todo fue pensado de manera anticipada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya lo dijiste tú, Alejandro. Nosotros como contadores, como empresarios, súbele. Ah, caray, ¿y dónde dice eso? En ningún lado lo dice. Nosotros estamos empezando a especular y la autoridad, ¿qué crees, Alejandro? No ha dicho nada al respecto. No se ha y en materia legal, ellos son los que nos tendrían que dar la solución. Oye, esta retención, sí, quítasela, no se la quites porque tenemos un 96. Se quedan calladitos a propósito, Alejandro. Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes que la autoridad no nos está dando a conocer, a modo de que hagamos lo que precisamente tú dices, Alejandro, nosotros solitos, exactamente, sí, nosotros solitos hagamos un aumento, ya tenemos la retención, ya no me afecta, ya no me pega, ya le hago una pequeña retención al trabajador porque ya no tiene el salario mínimo, el subsidio prácticamente queda nulo y entonces, ¿para qué tengo un subsidio, Alejandro, que ya no me va a servir de nada? Pero ese es solamente una rayita más al tigre. Sí, exactamente. O sea, podríamos hablar de la deducción de automóviles que ha quedado en 175,000 pesos. Creo que desde que era estudiante yo, Luis, o sea, son cosas que la autoridad no ha querido analizar, actualizar, o sea, se han mantenido muy rezagados en cuanto a la situación económica actual del país. Creo que ya no hay ningún coche que cueste ese precio, Luis. No, ya no. O sea, no hay ninguno. No hay ninguno. No. Ningún automóvil cuesta los 175,000 pesos. No sé si lo mencioné o si lo mencionó mi compañero Luis, pero sin embargo lo hago. Evidentemente estamos hablando del salario mínimo de 248.93 pesos. Pero, ¿qué sucede con aquellos municipios y estados fronterizos? Ahí estamos hablando de un incremento del salario mínimo de 312.41 pesos a 375 pesos diarios. Estados como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, con la intención de que estos estados, como están cerca de la frontera, pues pudieran ser un poco más competitivos con los estados del vecino del norte, ¿no? Y no quisiera tampoco dejar de mencionar que por supuesto tenemos los salarios mínimos profesionales para oficios y trabajos especiales, los cuales evidentemente, si bien tenemos un salario mínimo general, pues también tenemos salarios específicos, como para oficial de albañilería, el cual queda en 287 pesos, carpinteros en 287.17, por mencionar alguno de ellos, ¿no? Evidentemente, si tenemos interés en alguno de estos oficios, pues necesitamos analizar y ver precisamente esta tarifa para que podamos entender que hay salarios mínimos de determinados oficios y el salario mínimo general. Las consecuencias que tenemos, como ya lo hemos dicho, es que los contadores debemos ponernos a trabajar y realizar los avisos de modificación correspondiente al Seguro Social, a nuestra base de datos para hacer el timbrado correspondiente de los recibos de nómina, a efecto de poder cumplir con estas obligaciones. ¿No es así, amigo? Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. Lo que ya hemos platicado en resumen es eso, ¿no? El aumento conlleva varias cosas. Lo que ya comentaba el maestro Alejandro, el famosísimo factor que nosotros utilizamos como contadores, 1.0493, en donde integramos el salario. Y pues obviamente nos sirve precisamente tanto como para la Ley Federal del Trabajo como para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que sería salario base de cotización. En otros términos, Alejandro, fíjate que retomando la parte de la retención que existe al final del año por sueldos y salarios, fíjate que yo he estado leyendo lo que les comentaba al principio del programa, amigos, los planes BEPS que se están implementando para la OCDE.
Resulta que España anda muy aplicadito con la OCDE. No sé por qué, la verdad no he analizado el por qué, pero resulta que ellos a partir de enero van a haber disminuido el salario. ¿Por qué? Porque ellos ya están implementando esta retención. Entonces no sé si México le está copiando a España, pero lo importante de todo esto es que el día de hoy, Alejandro, precisamente, no sé si se puede decir la fecha, pero a principios de enero, España está, yo ya lo había escuchado el año pasado, en donde decían que la Unión Económica Europea iba a hacer un impuesto literal a las grandes empresas directo del 15% sobre sus ingresos. Esto con la finalidad de que se quitara los refipres que yo tengo ingresos en mi país, pero se los mando a los regímenes fiscales preferentes de otros países que tienen una carga tributaria mucho menor. Entonces, si yo tengo mi ingreso aquí, pero la patente es de Holanda, que es precisamente donde hay más, en África, donde hay otros países que tienen menos carga tributaria, resulta que yo gano aquí 30 pesos, pero la patente se le van 20, la marca se le van otros 10 y aquí ya me quedó una carga, una pequeña cantidad del ingreso y yo lo mando para allá. Bueno, pues ya se le ocurrió a España, bueno, para que no ocurra eso, ¿qué crees? Que antes de que se vaya ese dinero, desde aquí me vas a empezar a pagar el 15%. Y ustedes dirán, amigos, bueno, ¿y eso a mí qué? Bueno, a mí me preocupa porque acuérdense que México es el principal alumno de la OCDE. Entonces, si España ya hizo este movimiento, México seguramente ya está con lupa mal copiando lo que están haciendo en España. Y entonces, ¿qué van a decir? A lo mejor aquí no se les ocurre un 15%, se les ocurrirá algo más. Entonces, lo pongo aquí nada más sobre la mesa, Alejandro, porque la repercusión es sobre las empresas. Y recordemos que las empresas, sobre las personas morales, no las empresas, sobre las personas morales. Entonces, la repercusión directa aquí es que en México el 2% paga prácticamente el 48% de la carga tributaria, Alejandro. Uh-huh. Entonces, obviamente, si tú le metes un impuesto superior copiando lo que ya está haciendo España, ¿qué pasaría con las grandes personas morales de aquí de México, Alejandro? Se van. Obviamente, si nosotros sumamos a la parte económica que viene para el próximo 2024, en donde se espera que haya más gasto que ingreso y que obviamente esto conllevará a que se tenga que solicitar préstamo más endeudamiento y que para el 2025 con el nuevo presidente tenga una carga impositiva o tengan que hacer movimientos superiores a los que esperamos, si retomamos esto en la parte de los salarios, pues obviamente volvemos a la parte en la que comentábamos, ¿no? Se está afectando directamente al patrón, se está afectando al trabajador en la parte de la inflación. Y cuando exista esto para el 2025, alguna copia de esto que está sucediendo en el plan BEPS, ¿qué va a suceder, Alejandro? Pues mucha más repercusión económica para las empresas, para las personas morales, personas físicas, trabajadores, inflación y demás. Entonces, bueno, no lo quería dejar pasar, Alejandro, porque creo que es importante que estemos... pues esto va de la mano, ¿no? Y al final del día, todas las implicaciones que se hacen en una cosa van a terminar pegando en otra. Y al final, pues los que pagamos los platos rotos somos todos nosotros, Alejandro. Ese es el punto al que quería llegar. De alguna manera, si bien lo que tú comentas, pues es algo interesante, por supuesto, si nos regresamos a... Mira, yo te puedo decir, Luis, que en la firma que encabezo, tengo clientes de todo tipo. O sea, clientes... no grandotes, pero sí que tienen cierto volumen de ingresos considerable, o clientes muy pequeñitos, que de la nada llegaron y me dijeron, oye, quiero poner un negocio, quiero poner una empresa, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Entonces, ese tipo de contribuyentes, que son los contribuyentes que arriesgan su capital, como dice por ahí el meme, que le juegan al empresario, ¿no? O sea, no tengo aguinaldo por jugarle al empresario. Entonces, ese tipo de contribuyentes se encuentran preocupados. Cuando yo les digo, incrementó el salario mínimo y por consiguiente, vamos a tener que pagar un impuesto adicional del impuesto estatal sobre nóminas, de la carga social, del salario mismo que se le va a pagar a los trabajadores. Ellos me dicen, o sea, el presidente aumenta el salario y yo tengo que pagarlo, ¿verdad? Entonces es cuando nos cae el 20, o aquellas personas que bien lo repito,
no todos los contribuyentes son grandes empresarios, ¿eh? O sea, debemos de tener claro que hay personas que tienen una empresa, pero es el patrimonio de, todo de toda la vida, pues. Sí, pero Alex, hay empresas pequeñitas, a mí me ha pasado y seguramente a ti también, que llegan y te dicen, oye, ¿y qué pasa si doy de alta a un trabajador? Es pequeñita la empresa, pero empieza a crecer y necesita un empleado. Y dice, ¿cuánto me cuesta? Obviamente, tú lo primero que dices, hay que darlo de alta en el Seguro Social, por el 10 de la Ley del Seguro Social, por el 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las obligaciones que conlleva, pero cuando le empiezas a hablar en términos económicos, le dices, mira, tienes que pagar tal, en términos generales, no sé, por decirte una cantidad, se me ocurre, unos 7,000 pesos mensuales, Alejandro, más o menos. Cuando tú le dices son 7,000, más su salario, ¿sale? Son 7,500 pesos más, como 7,000, ¿no, sí, Alejandro? yo les comento, tú quieres pagarle a un trabajador 15,000, 20,000 pesos anuales, multiplícalo por el 20% y eso es lo que vas a tener que pagar. ¿Por qué? O sea, adicional, ¿eh? Adicional. Entonces es cuando como que dicen, caray, entonces no es tan fácil como yo lo pensaba, ¿no? O sea, y la obligación contractual que adquieres con ese trabajador. ¿No te han hablado, Luis? A mí me sucede mucho, ya no con mis clientes, sino personas que se acercan a su servidor y me dicen, oiga, ¿puedo hacer un contrato por 3 meses? ¿O puedo hacer contrato por un mes? ¿Por un mes? Y así se lo renuevo cada vez para que no vaya generando antigüedad. Evidentemente esto es ilegal. Cuando tú le dices a tu cliente o a la persona que se acerca contigo, ¿lo puedes hacer? Lo puedes hacer. Sí, lo puedes hacer. ¿Es legal? No es legal. Sí. Oye, ¿te va a demandar y te va a ganar? Sí. Porque tú estás cometiendo una ilegalidad desde un principio. Entonces, es importante saber que este tipo de efectos, por un lado, lo repito, o sea, tiene dos vertientes, tiene dos visiones. La visión que tiene el trabajador, que es quien que recibe, ya sea que le alcance o no le alcance en términos reales, y la visión que tiene el empleador, quien contrata a ese trabajador o a esa plantilla de trabajadores y que se ve obligado a cubrir con las aportaciones de seguridad social, que es precisamente una carga importante para todas aquellas empresas que tienen dado de alta trabajadores. Y retomando el punto de tu cliente, Luis, pues es evidente que tenemos que decirles a qué le están tirando, ¿no? Ahora sí que a qué le tiras cuando sueñas, mexicano. Entonces, es importante que nosotros les hagamos ver cuáles son las consecuencias de ese incremento al salario mínimo, porque evidentemente va a ser un efecto financiero, van a tener que pagar más. Así de simple. Oye, ¿cómo le hago para pagar lo que pagaba el año pasado? No se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, retomando lo que comentamos en un principio, ese empresario pequeño o no, ¿qué es lo que va a decir? Ok, tengo que pagar el 20% más por mano de obra y adicional a lo que yo estoy pagando de seguridad social. Y el empleador, el empresario va a decir, no, pues ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Pues lo voy a sacar del producto del servicio que enajeno o que presto. Entonces, es ahí donde lo que comenta el maestro Luis nos hace el clic precisamente en decir, pues es que por un lado me benefician y por el otro lado me pegan, porque nadie me dice, o sea, todos pensamos o tenemos la idea de que el empleador es millonario, que, empresario infeliz, tienes el dinero, me explotas, pero de algún lado tiene que salir ese dinero, amigo. O sea, el empresario, lo queramos o no, es una parte fundamental en la economía de nuestro país, porque es precisamente parte de ese engranaje que nos permite seguir generando y alimentando esta máquina de producción, que es precisamente lo que nos permite subsistir, ¿no, Luis? Entonces, cuando nosotros aquí, medios orates, empezamos a hablar de eso, pues la gente pudiera malinterpretarlo en el sentido, no, estos son neoliberales, estos están en contra del populismo. Exacto, ¿no? Entonces, no, la intención es analizar los datos, analizar la información que se nos presenta. Por supuesto, nosotros como contadores, pues es nuestra obligación asesorar a nuestros clientes y a nuestras empresas donde trabajamos, precisamente para que estén conscientes del alcance que se viene a efecto de pagar mayor contribuciones. Luis hablaba de la productividad y es precisamente el punto
que debiera de reactivar la economía, ¿no, Luis? Una actividad no crece por incrementar el salario mínimo. O sea, si nosotros tuviéramos un salario mínimo de 50 pesos, pero las tortillas nos cuestan 1 peso, la canasta básica nos cuesta 3 pesos, de tal forma que ese pequeño salario mínimo nos alcanza para subsistir, entonces no tendríamos mayor problema. De nada sirve que nos incrementen mayor a 500 pesos diarios cuando el kilo de tortillas vale 80, ¿no, Luis? A eso me Cuando refiero, el jitomate ya va a alcanzar los 90 pesos. De todas maneras, no me sigue alcanzando. Entonces, eso es precisamente lo que debemos de analizar más allá, pues, del efecto contable, del efecto financiero, del efecto de pagar más contribuciones, porque debemos de ir un poquito más allá, ¿no, amigo? Exactamente, Alejandro. Es el estar analizando más a fondo. Si nosotros lo vemos superficialmente, nosotros lo vemos como trabajadores, a fuerza, me tienen que subir el 20% de salario. Pero realmente no. Por ahí también escuchaba en algún foro fiscal que decían, oye, es legal que a mí me estén pagando 1,500 pesos y 500 pesos por fuera, y que ahora con el aumento pues me vayan a subir los 2,000 pesos ya directos, y realmente no tuve un aumento. ¿Me explico? Entonces, este efecto, pues es que las empresas obviamente oye, no te voy a poder subir los 2,500 pesos porque ya no me va a alcanzar para pagarte. O tengo que subir mis costos. Y recordemos también que pues tenemos muchísima competencia desleal, por así llamarle, en donde fabricantes hacen importaciones o algunos empresarios hacen importaciones y traen productos mucho más baratos de lo que sale aquí el costo. Entonces, si yo sacrifico mi costo, esa es otra de las cosas que también suceden, Alejandro. Tú dices, se le tiene que subir. Pues sí, pero si le subes, ¿cuál es el efecto? Que si de por sí apenas empiezo a pelear, o a lo mejor ya ni peleo por calidad, ya no por precio, pero por calidad a lo mejor sí te gano. Pero ¿qué pasa si ahora mi precio todavía le aumento más? Así mi calidad sea buenísima. Recordemos que pues realmente no todas las personas tienen el poder o tenemos la fortuna de tener un ingreso de, por ahí decían, de algún diputado, ¿no? De mínimo 60,000 pesos mensuales, ¿o cuánto decía? 40,000 pesos, suelditos de 40,000 pesos. Bueno, no todos tenemos esa facilidad, entonces prácticamente eso hace que pues te vayas por el barato. Y entonces, aunque tú tengas que subir, ¿qué tienes que hacer? No tienes la oportunidad de subirlo porque te vuelves, ya no eres competencia. Y al no ser competencia, pues obviamente tu empresa, tu lugar de negocio se va para abajo y deja de subsistir. Y obviamente todos esos lugares de trabajo que tú tenías también se pierden y pues va a conllevar a que la economía venga para abajo. Entonces, realmente todo es un engranaje. Si no cuidamos una cosa, se nos va la otra y eso conlleva a que todo lo demás se puede empezar a desmoronar, ¿no, Alejandro? Pues sí, Luis, ya en los minutos finales del programa me gustaría comentar, Luis, que precisamente el incremento al salario mínimo es o fue, a partir del 1 de enero de este año, del 2024, del 20%. Es legal incrementar menos del 20%, sí, siempre y cuando el trabajador perciba más del salario mínimo. No si el trabajador percibe el salario mínimo, evidentemente. Entonces, para que no nos confundamos, porque por ahí me llegó la pregunta de, yo tengo un trabajador que gana 450 pesos diarios y dice que con el nuevo incremento del 20%, pues ya va a ganar más. Entonces, no, aguas. El 20% es directo al salario mínimo. Aquellos trabajadores, aquellas empresas que tengan trabajadores que perciban más del salario mínimo, podrán incrementar una cantidad o un porcentaje inferior, cuidando, por supuesto, que no termine por debajo del salario mínimo. Eso es importante. Entonces, amigo... Hay otra cosa importante de lo que acabas de decir, Alejandro, fíjate. ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Tú, Alex, eres el contador de una gran empresa y te pagan, ¿qué te parece? 100,000 pesos mensuales, hay cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosita, cualquier cosa. Te pagan 100,000 pesos mensuales. Y tú dices, es más, no eres contador, él es el administrador. Tú no sabes nada de contabilidad, eres el administrador o el abogado, no sé. Tienes cualquier otro puesto. Y dices, gano 100,000 pesos. Ahora con el 20% más, entonces voy a ganar 120,000. El efecto no es ese, eso es a lo que se refiere el maestro Alejandro. Tú ya tienes más del salario mínimo, muchísimas veces más del salario mínimo. Entonces,
aunque no te suban ni un solo peso, lo único que tienen la obligación de subirte es la parte del salario diario integrado por la parte de la antigüedad. Alejandro, ¿estás Sí, de acuerdo? sí, estoy Entonces de no acuerdo. es necesario, a eso se refiere el maestro Alejandro, no tiene que subir un 20%, otros 20,000 pesos, no, sino nada más lo que aumenta el salario diario integrado por la antigüedad que tienes, no sería un factor de 0.0493, de acuerdo a la antigüedad iría aumentando y obviamente esos 100,000 pesos se verían aumentados por ese factor, más no en 20%, ¿no, Alejandro? Sí, y me iría un poco más allá en el ejemplo que acabas de mencionar, Luis. Si soy el administrador, no encuadra No, ni siquiera. la subordinación. Exacto. O sea, evidentemente estamos hablando de trabajadores que presten un servicio personal subordinado. No estamos hablando de un servicio personal profesional, por ejemplo. Debe No, de no, no. existir la subordinación. En el caso del administrador, no existiría una subordinación como tal, o tendríamos que encuadrar para ver de quién es subordinado el administrador, que dudo que pudiera darse para efectos legales. Sin embargo, como bien lo mencionó el maestro Luis, estamos hablando de trabajadores que que estén calificados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo como trabajadores subordinados. Pero bueno, amigo, el tiempo se termina yendo siempre muy rápido aquí, así que te invito a que nos des tus comentarios finales respecto al tópico, amigo. Claro que sí, Alejandro. Pues antes que nada, muchas gracias nuevamente por estar sintonizándonos y espero que contemos con su presencia durante todo el año. Y pues sobre el tema, hay que tener mucho cuidado, precisamente lo que comentábamos, la parte de las retenciones, no precisamente porque sube el salario va a implicar que sea una buena noticia, no precisamente porque alguien cambie significa que es para bien. En este caso es exactamente lo mismo, no porque me aumenten 20% el salario, prácticamente más del 100% durante el sexenio, significa que sea bueno. La otra, esperemos que la autoridad emita algo importante y algo eficiente sobre todo en cuanto a la parte del efecto de retención y la eliminación del subsidio. Entonces, esperar eso y obviamente en cuanto lo tengamos por aquí se los estaremos comentando. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Luis. Es importante mencionar que pues yo en el 2023 me quedé esperando la actualización de las tarifas del subsidio. Si lo mismo hago en el 2024, pues seguramente tendré que quedarme sentadito porque pues puede que no suceda nuevamente. Entonces, la invitación es la misma de todos los programas, es seguir estudiando, seguir analizando, ver qué es lo que nos afecta, cómo nos afecta, realizar los avisos correspondientes en cuanto a seguro social, en cuanto a nuestro timbrado de nóminas, para que no tengamos problemas posteriores y la autoridad en facultades de comprobación pues nos detecte alguna diferencia o peor aún que nos quiera hacer no deducibles la nómina, que es una carga importante para todas las empresas, ya sean comercializadoras o transformadoras. Me despido, mi nombre Alejandro Valdés Ledesma, a mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Por supuesto, deseándoles este inicio de año que venga todo cargado de buena vibra, de logros, de anhelos, de sueños y que por supuesto los veamos consolidados. Es un gusto contar con su presencia y nos vemos hasta la próxima.